Hola, ¿qué tal? Pues seguimos aquí en Chiapa de Corzo, estamos bien contentos, estamos tomando esta locación porque pues van a escuchar ahí los pajaritos y muchas cosas que ya no escuchamos normalmente y están las parvadas de los loros aquí volando y eso nos da muy buen ambiente. José Juan Mendoza, buenas tardes otra Buenas vez. tardes de nuevo, Edith. Estamos nuevamente, como repetiste, y vamos a volverlo a repetir, con gusto en Chiapa de Corzo, ¿sí? Y con un gran personaje, sí, Por supuesto, está con aquí el el maestro maestro, Rubiel ¿sí? Gamboa Murza, es Murza. Munza. Munza, Munza, sí. perdón, ya no veo bien de cerquita. Estamos hoy especialmente con el maestro porque queremos platicar. Él es el creador de un libro que se llama La curandería en Chiapa de Corzo. ¿Por qué nos llamó tanto la atención este tema, José Juan Mendoza? ¿Lo que dices tú o lo digo yo? Pues yo creo que ambos podríamos decir muchas cosas, pero yo creo que aparte de la introducción que tú hagas, creo que aquí el maestro Rubiel es el más indicado para que nos explique algo de un aspecto que pues es conocido, pero muy poco comentado por lo que esto significa. Por lo que significa esto, digo, hay personas que la han vivido muy bien, otros no tan bien, pero de todas maneras es un tema que no se puede soslayar. Sí, Sí, lo que es la curandería, sobre todo de aquí de Chiapa de Corzo, que aparte de mágico también tiene un emblema bastante importante. ¿Sí? Claro, sí, Chiapa de Corzo, bueno, de hecho el Estado se ha caracterizado porque se ha ocupado muchísimas veces la curandería, que si la señora que hace En muchas regiones, atiende el y parto, que municipios, si pero Chiapa de Corzo tiene un el principio. sobandero, que si el que te va a ramear, porque te dicen, oye, ya te estás bien mal que te vayan a ramear el sope. Sí. Pero platíqueme usted, maestro Rubiel, Bueno. ¿qué se le dio? Platíqueme usted lo que quiera, ¿cómo empezó usted a pensar en este libro? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, al auditorio que nos escucha y comentarles algo muy interesante y efectivamente me decía, ¿cómo iniciamos nosotros este proyecto? Sí. Indiscutiblemente yo tenía una investigación en Chiapa de Corzo sobre la guerra cristera que se da y cómo llega a Chiapa de Corzo, cómo repercute y cómo mucha gente pudo en su momento resguardar algunos santos del pueblo Sí. y que las tiene todavía, incluso hay gente que las tiene todavía aún en casa. Y esa era mi investigación como tal. Sin embargo, me acuerdo que en esa ocasión nos invitaron a participar en una convocatoria entre el ayuntamiento, había un convenio entre el ayuntamiento y el Coneculta, Sí. pero necesitaban temas netamente más culturales, más locales, más... Y es ahí donde, bueno, estando sentado y analizando muchos temas, incluso como parte de nuestra vida cotidiana, Sí. me surge la idea de escribir algo sobre la curandería, sobre los Padrísimo curanderos tema. en Chiapa de Corzo, que también no es solamente un tema mítico, sino también es algo palpable, porque Lo vivimos. lo vivimos, Sí, claro. se da en la actualidad. Estamos Son prácticas, ¿en qué siglo? prácticas ancestrales que se siguen dando Por en supuesto. nuestros días. Y entonces ahí empezamos nosotros a desarrollar el tema, sustentado en una tesis, digamos así, en el rito, el mito de lo que significa todo lo que está alrededor precisamente de lo que ejerce un curandero para llegar y hasta lograr la sanación de una persona. Y es así como surge la idea y empezamos nosotros a escribir y a investigar un poquito que es lo importante, qué hay en Chiapa de Corzo, por qué tan mágico, por qué la gente es tan creyente, no solamente en temas de nuestros santos patronos, sino más allá del tema religioso, ¿no? De los temas espirituales, porque hay algo más profundo por supuesto. y que eso hace que Chiapa de Corzo siga teniendo ese fervor, ese ahínco por sus tradiciones, por sus fiestas patronales, por sus santos. Sí, ¿no? por ahí dicen, José Juan Mendoza, si estás de acuerdo conmigo, que la fe mueve montañas. Definitivamente, eso es ¿No? cierto. Entonces, La fe en hay lo que uno veces cree. podemos acercarnos tanto a una persona que haga este tipo de rituales o que aplique las costumbres que se tenían, porque platicábamos ahorita fuera de cámaras, maestro, que pues estaban muy acostumbrados, ahorita pues les dicen, te vas a tomar infusión de manzanilla con
X cosa, ¿no? Con menta, ¿no? Que te va a hacer muy bien para arreglarte esto. O toma hinojo porque te va a ayudar para los cólicos, ¿no? Al bebé dale hinojo clarito para que le ayude a sacar sus coliquitos y cosas así, que estamos muy acostumbrados los chapanecos a utilizar este tipo de curandería. Así es, y O efectivamente. remedios caseros que lo llamaban. Remedios Exactamente. caseros, Sí, remedios así caseros, es. sí. Incluso en Chiapa de Corzo hay varias especialidades, digamos así, lo vamos a tomar como especialidades, porque todo el mundo cuando habla de la curandería, todo el mundo se va al tema del espiritismo. Exactamente. Sí, Y no es así, ¿verdad? No es así. No es así, ¿verdad? Hay más. Sí, hay sí, más. claro, Por ejemplo, claro. alguien que cura de empacho es una especialidad de esa rama de Ok, curar, ¿no? ok. El empacho, la cura de espanto, que Sí, así lo no, conocemos sí es nosotros. buenísimo eso. ¿Quién no se ha ido a curar de espanto? El curandero, obvio, el curandero espiritista, Sí. el de las mesas, el donde Sí. llegamos a hacer la pregunta por alguna situación que está pasando en la casa, que ese es un tema netamente espiritual. Y nos vamos con otras especialidades, como el curandero hierbero, ¿no? Aquel que Ahí de lo que Sí, nos hablaba. da sí. infusiones, nos da infusiones, nos invita a que tomemos, que hace rato decían los niños, les demos estrella de anís, Sí. por ejemplo, en tecitos para Sí. remediar algunos males. Por ejemplo, el hinojo, que es Sí. muy conocido. Sí, claro. Hablando de las plantas más tradicionales. Y desde luego, ¿quién no ha ido? A mí me tocó asistir. Bueno, me ha tocado ir con todos. Les voy a contar ahorita paso a paso, no Sí, voy a decir sí, que sí, soy platique. practicante de todas estas cuestiones tradicionales. no, claro pero que ahí no. les voy a contar que Sí. desde muy pequeño tuve la oportunidad de que mi tío y mi familia existía algunos curanderos tradicionales. Ajá. Y entre ellos un tío que sobaba Los brazos. el hueso, ¿no? Ah, ok. Él es el curandero huesero o el huesero. sí, sí, ¿no? sí. El El que sobandero. el sobandero, ¿no? Sí. El que colocaba empíricamente una enseñanza ancestral que el papá lo heredaba Sí. y que si se zafaba el brazo, se chispaba el brazo, salía del hueso de su lugar, el curandero llegaba y el Se lo huesero volvía a y, poner bien. y lo tornaba y lo jalaba. Y yo soy un sobreviviente de Sí, esas sí, prácticas. Sí, muchos, yo creo de nosotros. Porque no nos llevaban, al menos nosotros crecimos en un ambiente rural, donde Sí. todavía se podía cruzar las calles, ir, venir, sin Sí. tanto carro, sin tantas cosas, sin tanta contaminación Sin auditiva. tanta violencia. Sin tanta violencia. Y me acuerdo que al caer de un caballo, precisamente, me llevan rápido a casa, se me hinchó el brazo y ya no lo podía mover, entonces llega y ya me llevaron con el tío, mi tío, Sí, que sí. era huesero, y me sobó rapidísimo, lo jaló mi brazo y lo metió. Y este es el brazo izquierdo y me quedó perfectamente bien, no tengo ningún problema sobre el brazo izquierdo. Y digo, ¿cómo antes nos curábamos con esas Sí, prácticas? cierto, así Sin es. tanto medicamento, que sin operación, que sin tantas cosas. Y miren, aquí estamos, ¿no? O sea, esta es Exactamente, una prueba sí. de que cómo los métodos tradicionales funcionaban Sí. y que en la actualidad mucha gente la practica y que funcionan, siguen funcionando bien. Obvio, con responsabilidad. Sí, claro. Porque como son prácticas, algunas empíricas, otras heredadas Sí. por familia, se requiere de responsabilidad. Sí, claro, ¿no? porque En la utilizar práctica de también cada una de las ellas. hierbitas también tienen sus cositas que hay que respetarlas Sí, claro. y saber combinarlas. No, sí, porque no es lo mismo. Hay La una dosis, planta. podríamos Sí, yo- decir, ¿no? Así es, Dosificarla. así es, por ejemplo, una planta que es muy común. Cuando usted va y que se utilizó mucho tiempo y que digo, se sigue utilizando y espero no lo practiquen en casa, es que mi marido es esto. Ah, sí, el amarre, por El que supuesto. mi marido es sí, esto, el yo otro. sí lo pongo debajo de un vaso con agua. Edith bien que sabe. ¿eh? Y Es bien aunque, que sabe, Edith. aunque no es tanto como tal un amarre, Pero creo que no te funciona. Pero como el método de las bebidas, los brebajes, Sí. que cómo sirven, cómo funciona. El toloache es una planta Sí. que si usted... ¿El toloache es una planta? Sí, Una claro. planta. Y que si la, caray, y eso que sí si no la lo sabía. si la está haciendo en infusión y la sigue dando, efectivamente se causa un gran daño cerebral, Pues sí, no es- neuronal. Sí, sí, cierto. Y en consecuencia, y eso científicamente está comprobado y que eso es parte de las Sí. investigaciones que uno hace y que recorre ya más
O sea, sí puede avanzar funcionar, en esa pero parte. con cierta dosis, ¿no? Así es. No con exceso para ver que digan Obvio, No, que no se vaya o que no se vaya o que se Le vaya. está matando las neuronas, No. le está Claro, matando sí, sí, la las capacidad está de durmiendo, pensar claro. a una persona y pues lógico lo va a tener ahí, no como usted lo quiere, pero lo va a tener ahí. Digo, los Pero grandes enfermo, daños de la pero obsesión, enfermo, pero lo enfermo. va a tener enfermo, o sea, no así se es. le va porque tiene. Así es. Ah, bueno, eso sí está bien. Ah, bueno, Entonces sí lo va a ahora tener. entiendo. No se te va a ir, Así es. nada más que lo tienes que tener enfermo, Así es. lo tienes que ay, cuidar. no, ni Dios lo mande. Entonces, ¿Existe esa planta todavía en la actualidad? Sí, claro. existe ¿Sí? en la actualidad, entonces por eso digo, es de responsabilidad. Cuando tuve la oportunidad de hacer el libro, todo el mundo, porque tuvimos aquí precisamente en este templo majestuoso, y que miren que nos ha dado la oportunidad las aves de que pudiéramos Sí, platicarlo se bien. quedaron calladitas, es lo que les iba a este, decir. Ya están O sea, mirándonos. que sí tiene Ellos no éxito, tienen internet, no tienen tele. Y les por voy a eso decir nos algo, están viendo por aquí allá. precisamente en este templo presentamos el libro y tuve la oportunidad que quien hiciera el prólogo fuera la maestra amiga mía, alguien que yo admiro mucho, Socorro Trejo Sirven, Ok. hizo el prólogo del libro y precisamente aquí en este templo hicimos la presentación con ciertos ritos, con una ceremonia prehispánica, Eso Ay, es, qué donde padre. de eso es sería incienso, importante. y se significó algunas cuestiones que todavía se siguen practicando como la limpia, ¿no? Y tuvimos, les quiero contar algo que fue Sí, increíble sí. porque incluso no sé cómo llegó el tema hasta Guatemala, que vinieron algunos curanderos de Guatemala A verlo. a ver ¿De qué se trataba? la presentación, Sí. incluso hasta me solicitaron el libro y bueno, una serie de cosas que pasaron. Les voy a decir de que el libro como tal, que no lo veo yo con mayor ciencia, sino que es un conjunto de entrevistas, es una crónica de entrevistas, cómo llego yo con una curandera, cómo llego con el curandero, Sí. empieza a generarse esa plática y tal cual quedó la entrevista, tal cual se plasmó en el libro, sin tanta metodología. ¿Contiene hechos reales? Contiene el contenido de ese libro? todos, son hechos reales. Es que cuenta son historias, entrevistas. habló con las personas, con los personajes que Así hacían este tipo de servicios. Así es. Y les voy a decir algo. Digo, hablar de la curandería en Chiapa de Corzo es importantísimo en la historia. Les voy a decir porque digo, si María de Angulo no hubiese encontrado el curandero en Chiapa de Corzo para la cura de su hijo, no se hubiera consolidado la tradición como tal o la leyenda como tal. Sí. Desde la época prehispánica, colonial, el curandero fue vital. Sí. Una como guía para dirigir a una cultura. Exactamente. Y la segunda, en una época colonial adaptada, ¿no?, a un tema religioso, Sí. siguió y se conservó. Y un proceso como eso está en la leyenda de María de Angulo cuando le curan a su hijo en los baños del Cumbujuyu, que significa baño del jabalí, ¿no? Ok. Cómo empiezan desde ahí y de ahí surge esa gran leyenda, ¿no? Curan al hijo. ¿Quién lo cura? Pues un curandero. Claro. Y ahí está conceptualizada precisamente la figura del curandero, la figura principal de la curandería en Chiapa de Corzo. Hablan incluso, digo con todo el respeto del mundo, Sí, claro. no sé si se siguen conservando igual, tal cual, pero muchos hablan de Catemaco, por ejemplo. Sí. Mucho se habla de otros lugares en la República donde se dan esas prácticas. Sí, sí. Y les voy a decir algo, Chiapa de Corzo definitivamente es un lugar mágico donde se sigue practicando en la actualidad esos ritos y mitos que vienen precisamente Sí. en el libro. ¿Cómo definir un rito? ¿Cómo definir un mito? Y el rito precisamente, el rito de un curandero, tiene que ver con cierto proceso para lograr la sanación de alguien. Incluso el de empacho siempre tiene en el altar de su casa, porque es un Sí, recinto sí, dedicado a sí, Dios, es el tema de la padrísimo, sanación, su Virgen, su Cristo, Sí. su Santo de la Piedad, de no sé qué. El Y niño bueno, doctor de los el niño el doctor de los enfermos, enfermos, sí, que nos todo, encomendaban, nos daban Sí. como protectores, Sí. ¿no? Y eso, ¿cómo nos curábamos? Entonces, digo, todos los curanderos como tal, el huesero lo mismo.
El yerbero, lo mismo. Y les voy a decir, lo más llamativo aquí es el de la mesa de los espiritistas. Ese sí, que donde sí, sí que hay de muchas todo. cosas, ahí sí Hay de se todo, manejan ¿no? temas diferentes, ¿no? Que no nada más es curar en todas las ocasiones, sino también se manejan peticiones especiales, ¿no? Así es correcto. Y los temas ahí que se manejan que son magia blanca y magia negra. Sí. Yo estaba leyendo el libro de los espíritus, lo leí, tuve la oportunidad de leer, no sé si han tenido la oportunidad. Es un libro muy precioso de Allan Kardec que habla precisamente sobre el libro de los espíritus como tal, ¿no? Sí. Donde precisamente dice él de que no hay energía, no hay magia blanca ni magia negra, es una sola magia. Ok. ¿Sí? Y la cual funciona en todos esos niveles. Habla de espíritus superiores, espíritus Con nivel más inferiores. ¿Quiénes son los superiores? Bueno, hablaba ahí de... No quiero entrar mucho en la profundidad, Ajá, que son sí, temas sí, muy sí. interesantes y que se requiere... Pero qué bueno que esté recomendando Ajá. ese tipo de libros porque no sabíamos, o sea, yo no sabía realmente. Yo sí lo tuve en mis manos en ¿Sí? alguna ocasión, pero no Para lo leí. entender, No lo leí mucho. sí, y para entender Es muy difícil el entenderlo, concepto precisamente del por eso. espiritismo, porque es un tema muy, pero muy controvertido. Es un tema muy controvertido. Hace ratito me decía, ¿quién es un curandero charlatán? ¿Quién es un curandero que sí Exactamente, es sí. certificado ¿Cómo le puedo tenemos confiar? cómo lo Sí. podemos confiar? Entonces, ¿qué les puedo decir? Es de que voy a regresar nuevamente al libro de los espíritus Ajá, de Allan Kardec, sí. alguien que tuve que leer para entender ¿Cómo le iba a lo que hacer? pasaba precisamente Sí, sí, en sí. la mesa de los espiritistas. Tengo varios videos y les quiero contar algo antes de que inicie más a profundo este tema, que es el que más me piden cuando voy a una entrevista, Ajá. que platique más de esto. Digo, yo no soy un experto como tal, fui un investigador y dije, ya no voy a tocar más el tema. Ajá. Voy a dejar que ya esto transite y evolucionar. Inclusive Voy a armar otra otro cosa. libro, ya Ajá. tengo otro artículo de Sí, sí. histórico y más de lo que me gusta hacer. Pero les voy a contar lo que cuando yo inicié el proceso, empecé a asistir a muchas mesas. Y en una de esas, curiosamente, empecé a tener como ciertas pesadillas. Y tenía cosas raras, soñaba cosas raras. Y recuerdo que en una noche, precisamente, alguien llegó y como que me cortó un rosario que yo tenía precisamente en la ventana. Y eso yo lo estaba soñando. Y escuché que caían las bolitas, caían todas las bolitas en el piso. Cuando me levanto veo que precisamente era un rosario que mi mamá me había obsequiado y que estaba precisamente en la ventana. Ajá. Y como que si alguien hubiese llegado con una tijera y lo hubiera cortado y cayeran las bolitas. Ajá. Son unos rosarios que venían de Veracruz, que son unos Sí, sí, grandototes, sí, grandes. sí. Y le echaron tijera y cayó. Después de eso, dije, no voy a caer en la superstición, no voy a caer, a lo mejor ya estaba podrido, el aire, el viento, Aunque empecé, se no, me el corte rollo, de tijera, aunque se pero me creo que corte de no voy a tijera, pero no creer voy a eso. caer en la superstición y tal. Soy un hombre de ciencia. Sí, exacto. Y curiosamente, de las cosas, bueno, creo que ahí no lo narro, la experiencia como tal, pero después de eso, incluso tengo los videos, porque fue parte de mi investigación y todavía los conservo. Sí, sí, sí. Es que las puertas de mi casa, como son de madera, empezaron a agarrar una vibración y empezaba precisamente aproximadamente como 12:30, De la noche. 1, 2, 3 de la mañana dejaba de sonar. Eran en esos horarios y empezaba una vibración así fuertecita. Yo tengo todavía los audios y los el video, lo tengo y empiezo. Y yo empezaba a agarrar mi cámara y empezaba, miren, son las tantas horas, vean cómo mis puertas empiezan a tener ciertas vibraciones y todo el rollo. Ay, ay, ay. Y empezaba yo a vivir una experiencia que dije, ¿y esto qué es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Claro. Pero curiosamente cuando yo asistía a esos centros y yo escuchaba, porque a veces me tomaba la libertad De de entrar a meter una sesiones. grabadorita y escuchar cómo hacía oraciones, cómo rameaba y cómo esto, y yo escribía, tomaba la computadora y me lo ponía así y empezaba a escribir con los audios y repetía. Y repetía las oraciones. Y para escribir, la verdad, de manera muy personal,
Yo escribo más por la noche, así sea un discurso, un ensayo, un trabajo Momento literario. más relajado, donde Yo escribo en la hablar. noche, no escribo en las mañanas, porque no me concentro. Sí, En la sí noche pasa. sí puedo escribir y escribir. Sin y, problema, claro. me encanta. Y yo leía y repetía y repetía y repetía. Que en una de esas me dice alguien que después me guió, les voy a contar que llegué, imagínense hasta dónde fui llegando, que empecé, me empezaron a guiar para decirme qué tenía yo que hacer para empezar a quitar todo eso, porque yo Pues estaba abriendo ya puertas tenía yo con las repeticiones. algunos seres que ya andaban conmigo. Imagínense llegar a esas circunstancias, ¿no? por Y yo las decía, ¿y quiénes son? Porque, ¿cómo está el tema, no? Pero ya me empezó a generar, no sé si era miedo o si era respeto. Pero No, entonces sí es en ese inquietud, momento pues, a lo dije, que más bueno, sabe. discúlpenme, miren, es su trabajo de investigación, Les estoy explicó, haciendo esto, sí. necesito que me ayuden, yo necesito concluir mi trabajo Sí. y todo el tema. Soñé a un señor blanco, yo lo recuerdo perfectamente bien, que me llevó a una casa pequeña y lo trato de imaginar y me dijo, vas a escribir esto, me dijo, anota. Y me dio una hoja y empecé a anotar. Lo hice. Lo llevé con la persona que me empezó a guiar para quitar ese tema. Sí. Y curiosamente, desapareció. Desapareció toda la ruidazón que ya había en la casa. No, pues sí. Entonces, digo, Son no experiencias. quiero yo caer en la superstición, ni Sí. quiero que los que me escuchan vayan a creer todo lo que yo digo, ¿no? Queda a consideración de todas las personas porque es un tema de responsabilidad. Sí, claro. Cada uno puede creer en lo que quiera creer. En ese momento dije, bueno, muchas gracias, les agradezco, Sí, sí, chalala, sí. chalala, y bueno, y hasta ahí seguí el proceso. Concluí y ya no escribí lo que yo tenía que escribir porque no vienen todas las oraciones, excepto como 2 o 3 oraciones que hablan de sanación nada más. Ay, eso está muy bien. Las de limpias, sobre todo, las de las limpias donde habla sobre cómo empezar a ramear, sí, con qué oración, y ahí Sí, viene sí. una parte que habla sobre Virgen de Sarabia, Hospital de los Enfermos, donde Sí, acuden sí. no sé quiénes, chalala, y ahí viene esa parte. Vienen otras oraciones de curanderos de espanto, donde Son hay muy buenas, dos sí. anécdotas. En mi familia en particular, una tía también curaba de espanto, Sí. que era la que nos curaba a todos Sí, 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 sí. de algún susto, de que si nos caíamos Había del una caballo. técnica que no sé si la vio usted, maestro, que les gorgoreaban aquí Sí. en las pulsaciones o algo así El le pulso, llaman. Ajá. sí. También, ¿verdad? También, y hasta la fecha, tanto en el tema del curandero de espanto que los pulseaban, Ajá. como el curandero espiritista todavía. ¿Y qué es lo más curioso y lo que yo he entrado a esa investigación? Porque quiero decirles de que, aunque dije que ya no iba a hablar del tema, yo necesito concluir Claro, ese sí, trabajo. tiene que cerrar, claro. Y quiero decirles que ese trabajo, fue el principio realmente, porque hay un trabajo más específico, más científico, más avanzado de este libro que está en proceso de que, si Dios lo permite y me dan la oportunidad, lo voy a publicar. Perfecto. Pero que es un libro, que va a ser un libro precisamente donde se va a hablar un poquito más de otras concepciones, porque el hecho de pulsear acá Sí. tiene que ver ya con la sangre, que tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con la energía Sí, del la hombre. conexión, La conexión. total, ¿Por qué sí. nos pulsean? ¿Cómo? Y es otra investigación que también estoy en ese proceso. Anteriormente se le llamaba, cuando se empiezan a hacer las investigaciones de medicina, déjenme recordar, era la alquimia, Sí, cierto. cómo concentrar, por ejemplo, la energía en algo. Y empezaba un estudio de la alquimia. Los que lo llamaban después que eran brujos, que eran esto, Cierto, y que fueron cierto. perseguidos incluso por la iglesia y por una serie de cosas Sí, para sí. destruir esas investigaciones. Pero era el avance de la ciencia, de la medicina. Sí, sí, era como capturar esa parte de la Así es, energía. cómo capturar, cómo concentrarla. Sí, Y quiero exactamente. decirles que yo tuve la oportunidad, yo sé que a lo mejor probablemente me escuche, porque
Le vamos a avisar. Conocí a muchos curanderos muy importantes aquí en Chiapa de Corzo, increíbles, y que yo me he quedado totalmente sorprendido con las cosas que yo viví con ellos. Que entonces dije, no manches, esto sí es... Es cierto, sí es cierto, es neta. es neta, y tengan cuidado, Sí. tengan mucho cuidado. O sea, digo, cómo es el hombre y cómo se controla bajo esos impulsos, porque aquí ya hay otras cosas, hay hasta brujería, se habla de la brujería, Exactamente. de aquel que hace hechizos, del que hace amarres, del que hace daño, del que hace cosas. Pero hay algo más peligroso, que eso no es eterno y que es circular, regresa. Es como el karma. Así es, regresa, y es comprobado, lo tengo comprobado. Yo he hecho varias investigaciones y es comprobado. Entonces, ¿cómo es por eso les vuelvo a decir, es una conexión propia, la que no deberíamos de tocar, porque esto, tanto su espíritu, nuestra energía como tal, no pertenece, ni nos pertenece a nosotros mismos. Claro. ¿No? Pertenece a algo supremo, algo que ni usted, ni yo, ni el que está ahí sabe qué es en realidad. Ni tenemos el dominio. Ni tenemos el dominio. Sí. Claro. No es dominio de alguien. Y por eso he tratado de ser muy, pero muy respetuoso con ese tema. Claro. Y cuando se habla del rito como tal, en esos procesos, netamente se requiere de mucho respeto. Claro, de muchísimo respeto. Entonces, obviamente es un tema que provoca mucho morbo en la gente, porque pues todos tratamos de conocer siempre qué hay más allá, ¿no? Cómo puedo adivinar mi futuro, cómo puedo mejorar mi camino, y empezamos a caer en estas cosas, que también qué padre que hizo esta investigación, porque sí llegó a esas personas que realmente hacen este tipo de trabajos, ¿no? Pero muchísima gente también, por desconocer, caen en manos de charlatanes. ¿No? Entonces ahí sí hay que ser también muy, muy observadores y no permitir eso, porque lo veníamos platicando en el camino, ¿no? Sí. Que es un negociazo para las personas que ocupan este tipo de servicios, que que aunque no lo están, se aprovechan exactamente de las personas, y realmente solo únicamente es el afán de conseguir dinero, pero que al interesar que paga no le sirve de nada, porque nada más si modifica su esquema, a veces modifica no para bien, sino para mal. Exactamente. Sí. Hay un mito por ahí que dicen, usted me va a decir que platicó con estas personas, que si va uno con un espiritista, que si va uno con un curandero, pero sí es curandería, porque es curandero, y que si nos cobran cantidades exorbitantes, que no son los buenos, que los buenos le dicen lo que quiera, no hay problema, porque es parte de, usted sáqueme de un servicio, de un servicio, ¿no? Que tienen la obligación de darlo por el don que recibieron. Así es. En el tema del espiritismo como tal, digo, y no solamente el espiritismo, sino en toda la especialidad que existe en la curandería, se ha dicho que es un don, efectivamente. No cualquiera puede, yo diría así, no cualquiera puede sanar de un empacho, no cualquiera puede curar de espanto, no cualquiera puede sobar y colocar un hueso después de haberse zafado. Entender ese sonido que hay en las pulsaciones. Entender el tema de las pulsaciones. Exacto. Sí, hijo, si estás espantado, está muy acelerado tu pulsación. Mira, necesitamos ramearte porque... yo lo viví, yo tuve la experiencia de, mucha gente aquí en Chiapa de Corzo, a mí mi papá, que en paz descanse, o mi mamá, tuve la oportunidad que nos llevara a un lugar muy conocido, el Sope, del otro lado del río, ¿no? Aquí en la ribera, por la ribera de las Flechas. Es muy tradicional, ¿eh? Es un lugar. Es un lugar, es una comunidad, ¿verdad? Es el Sope. El Sope, conocido como el Sope. Y ahí curaba tío Joaquín. Ajá. Tío Joaquín y su esposa, tía Leidita. Así lo conocimos nosotros, tía Leidita. Sí. Y precisamente ahí
empezaba, nos pulseaba. A mí, yo recuerdo después que me caí del caballo, que le Sí, digo, sí, me se chisté. espantó, Yo claro, pasé, sí. imagínense cómo nos curábamos antes. Después de que yo me caí del caballo, se me chispó el brazo, me llevaron con mi tío que era curandero huesero. Ajá. Me colocó el hueso. Después me llevaron con el curandero de espanto para que Sí. me Aparte levantara de mi lo espíritu. físico, Me era había el- quedado se tirado cae, del se cae, susto. se Sí. separa pues el espíritu Ajá, del y cuerpo. que por eso habíamos dejado de comer Sí. y dejar de comer ya estaba yo empachado y bueno, y pasar todo ese proceso Y de no curación dormía, y no sí, dormía, sí. dormía y de repente Brincaba, brincaba y que yo sí. caía como en un sueño profundo y de repente caía en un pozo y me Sí, levantaba y sí. no sé si les ha pasado. Sí, como no. Pero ¿cómo nos curábamos? Sí. Y le digo que yo recuerdo precisamente en esa ocasión que llegamos con tío Joaquín y en una teja tenía las crucecitas de palma que bendicen aquí Sí, en sí, Semana sí, Santa. sí. Ujú, sí. Y un zacatito que cortaban en el campo y lo hacían en cruz y le prendían. Y empezaba, no lo prendían, lo ponían en la brasa con saumerio y empezaba a ramear. ¿Dónde está tu espíritu cobarde? Levántate, que no sé qué. Y empezaba, ¿no? Es Y una letanía, toda la ¿no? letanía, Sí. nos rezaban, era un rito. Y a mí me encanta esa parte porque se hacía con mucho respeto y nosotros con toda la fe del que mundo. nos íbamos a curar. Por ¿no? supuesto, sí. Y nos curábamos. Claro, Era la una fe, cosa era la fe, ¿no? De impresionante. curarse. Y yo recuerdo que nos pasaban por 4 esquinas y de repente en la primera ardía y entonces decía, ahí está, es un gran espanto y hay que curarte, no va a ser la primera, se van a necesitar 3 o la novena completa, las 9 Sí, veces. cierto, ¿no? cierto. dependiendo cómo era el proceso susto. sí dependía, ¿no? sí, o decía si te había espantado un perro también, Así o sea, es. Todos los dependía el espantos, nivel, ¿no? Es correcto. Y entonces empezaban, ¿no?, a curarnos. Y ya por último nos llevaba a una camita de lazo. Mire qué bonito, con un petate. Y ahí nos agarraba y nos sacudía, así nos rameaba. Y Con después, albahaca, con ¿no? albahaca. ¿Qué con más le albahaca. ponen a la albahaca? Trago, nos soplaba con trago. Aguardiente, Aguardiente, ¿no? aguardiente. Ajá. O el trago. O posh. El posh o de caña, el Sí. trago normal. Ok. El que nos Lo que venden, hubiera en lo- ese ajá, momento, y- cañita, lo que cañita. hubiera. No, entonces había el comité. El más, Ay, el más comité. famoso que transitaba en esa época, el cóndor, era un cóndor chiquitito así, Ok. de cañita. Y Ajá. ahí venía la cañita incluso. Sí, sí, por ¿no? supuesto. Y con eso, y nos levantaban. Y cómo después de la rameada, bueno, nos tapaban. Y yo recuerdo perfectamente que después de la rameada salíamos, pero Así como que, como ay, que qué algo nos rico. quitaban, Sí, cierto, ¿no? no es Nos cierto. quitaban y algo pasaba en nuestro organismo. Y va lo mejor. Nos decían, no se puede bañar No. hasta el tercer día. Y se va a bañar cuando salga el sol. Sí. Y su albahaca lo vaya a tirar en una esquina donde haya una cruz. Y lo va a poner en cruz en la mera esquina. Donde sea el punto de 4 pases, o sea, así, y conseguir para que fluya, para que se Sí, que pierda, se se suelte. destruya. Y usted se va a bañar cuando salga el sol. Y lo hacíamos. Sí. Y algo se liberaba de nosotros, nos soltaba, nos dejaba. Y nos curábamos. Y eso era lo más suave, que fuera el baño normal, porque hay veces te mandaban baño medicado, Baño medicado. porque te mandaban con hierbitas, bueno, hasta excremento de vaca, dependiendo Mira. del problema que traías, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? En algunos rituales colocaban ahí algunos elementos Sí, propios sí. que se dan todavía en la región. Y digo esto porque pues todo esto lo vivimos. Sí, lo sí, vivimos, claro, ¿no? claro que sí. Ahora les cuento algo. Sí. La echada de ojo. Lo voy a Es decir así buenísimo, en la ese pasada. lenguaje. Ese le iba a El preguntar del lo ojo. del famoso ojo que se Sí, cura sí. con los huevos, Mire, ¿no? Y todos hasta la fecha dice uno, ay, es que se lo echan de niño porque es muy curioso. Sí, no, estoy de Hace grande. gracia al niño. No. En realidad, de grande también nos echan el ojo. Claro, nos echan Si ojo, no, ¿cómo pregúntale no? a Gallega, licenciado. O sea,
hasta que se lo llevaron, ¿no? Sí. Sí, de verdad. Entonces- me le eché a este, me lo llevo. Sí, dije. el tema del ojo, que era un tema, lo hacía tanto, lo hacen algunos que tienen mesa espiritista, lo hacen las curanderas de empacho y las curanderas de espanto, Que nos quitan. las que quitan el ojo. Y lo hacen el huevo, porque no era con cualquier huevo, No. era el de pato. El de pato, exactamente. Y era de el gallina mejor. de rancho. Sí, antes, digo, evolucionó porque ya lo hicieron de gallina de rancho, luego el de guajolote. Y Y ahorita hoy ya el que el de encontremos granja. el Hoy el que de granja. encontremos Claro, en el que red. haya, ¿no? Y Además, les voy a decir algo. Llegando a casa, ojalá lo puedan Ajá. hacer. Que es un experimento que también yo he hecho. Digo, se aproxima ya el solsticio de verano, Sí. que es que es el 27, 28 de junio, pero que a los ritos, ¿no? Como la iglesia también en cierto momento ocultó algunos claro, ritos sí, importantes. sí. Hoy el rito de San Juan, por ejemplo, el San Juan Evangelista, que es un ícono en la curandería, no solamente en Chiapa de Corzo, sino en todo el estado, San Juan Bautista, Sí. que es muy conocido en las mesas de los curanderos y que precisamente el 24 de San junio, Juan Bautista, cierto. que el trae 24, trae así es. ¿Cómo le llaman? Bastón. Sí, bastón, ¿no? Y que el 24 de junio es su fecha y que incluso usted para un huevo en esa fecha, en esas fechas, el huevo se pone de pie. Usted lo pone en una madera y usted lo coloca, trátelo de parar y se va a dar cuenta que el huevo se para. Ay, sí. ¿Pero por qué? Porque hay Hay una energía. cuestión energética. Claro. Pero poca gente hace esos experimentos. Sí. Yo lo he hecho en la época de junio y lo pongo los huevitos ahí. Y le empiezo a colocar y se paran. ¿Qué está pasando? Hay cuestiones energéticas que no Claro. comprendemos y cómo en cierta manera el tema de San Juan es simbólico en ese proceso, que significa Hanúa o puerta del cielo, ¿no? Y usted le podrá entender y darle el significado que usted considere. Por algo es puerta, Juan, ¿no? J, ¿no? Y ahí empieza todo un proceso y que los curanderos en la actualidad, y sobre todo aquí en Chiapa de Corzo, lo utilizan mucho en sus mesas espirituales, ¿no? Qué padre. Sí. Es que es increíble, ese tema es Sí, increíble. claro. Bueno, Maestro, ahora, imagínense pasarlo el eso huevo, lo del huevo, una sí. persona, y lo más Concentra curioso, la energía, le ¿no? voy a decir algo, quien tiene energía propia, porque esto se necesita también de energía, de una persona que Sí. tenga ese don de sanación, lo va a hacer más rápido. Pero tiene que tener una energía muy fuerte. Desde el momento en que también. empieza Sí. y le empieza el huevo se empieza a escuchar Cloc, 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 cloc. que hace cloc, 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 Sí. Empieza a soltarse y todo se eso. despega del cascarón como tal Se hace agua. y ya Por se hace dentro. agua. Se hace agua. Sí. Se hace agua. Sí. ¿Qué Y está lo, pasando? lo abren y aparece un ojito. Recomiendan, Sí, sí. así es. ¿Verdad? Muchos recomiendan de que todos nosotros nos limpiemos el aura, hablando ya de Sí, otros sí, sí, estudios sí, sí. occidentales, ¿no? Sí, sí, que ya sí. nos vinieron, el tema occidental nos ha venido a conquistar también, con también, el claro, karma, sí. con el tema del aura, que limpiemos nuestro aura y que hoy incluso le dicen que lo limpiemos con una franelita roja. Sí, y es que- cierto. Y vamos a escuchar que truena. Sí. Truena, ¿no? Pero en Descalzos. realidad así Descalzos. es, así es. Y que, bueno, hay muchas formas de ir entendiendo esas cuestiones energéticas, ¿no? Ahora sí. En la cuestión energética, maestro, ¿qué tanto hay de cierto que todos esos movimientos o esos ruidos que uno escucha es energía concentrada en los lugares cuando alguna persona estuvo ahí y que por alguna, vamos a poner, lo más ejemplo que me han puesto, tú te quedas en un lugar sentado, ¿sí? Y ahí lo pasas siempre. Cuando tú te vayas, ¿sí? Queda tu mueras. energía ahí, ¿sí? Cuando mueras. Y esa es la energía que van a escuchar cada vez que
no tiene una periodicidad, pero de repente se escucha que hace un ruido. Porque ahorita si me levanto de mi silla, pues a lo mejor hago un ruido. Y esa es la energía que uno escucha, que los que están alrededor, que nos quedaron ahí sobre todo, escuchan eso. ¿Es cierto eso? ¿Es una parte Fíjese únicamente? que Científicamente dicen que... científicamente lo van a relacionar o se va a relacionar, bueno, con ciertos ciclos Sí. del hidrógeno, por ejemplo, el Eso. ciclo del oxígeno. ¿Qué pasa en ese proceso cuando alguien muere y se llega a enterrar? Bueno, la descomposición. Yo estaba leyendo hace poco un artículo donde dice que dejemos a una especie muerto Sí. ahí en el pasto. Todo lo que está alrededor se muere. Pero con el paso del tiempo, todo lo que está cerca de lo que Sí. murió Revive. tiene mayor vida y Claro. producen Por toda la- frondosos árboles, Cierto, dijera, sí. grandes, bonitos o flores. Se abona. ¿Qué pasa ahí? Sí, esa es la parte que ¿Qué- aún no qué- Es como entendemos. le ¿Qué? metes abono pues a la Sí. planta. Le traes de plantitas que se murieron y les vas a Digo, poner. todo es cíclico y creo que mi filosofía, una filosofía propia es que todo es circular. Todo desde el inicio hasta el principio, desde el principio hasta el fin sigue siendo lo mismo. Digo, estamos en este proceso, nos hemos encontrado por alguna casualidad, Sí. pero lo más interesante aquí es que donde iniciamos es al punto que llegamos, y lo dice, y voy a citar algo ahí del Eclesiastés, ¿no? Dice que la materia regresa a su estado natural y lo especifica y lo dice, la materia. Y habla entonces, pero el espíritu No, la regresa energía, sí, a donde tiene a que- Dios. Sí. al ser que lo dio. Ujú. Entonces es claro. Uy. El Eclesiastés es claro. Entonces, por eso no podemos desprendernos tan fácilmente de decir, es que no, eso no existe. Es que no. A ver, el Eclesiastés dice en un tema espiritual, religioso, materia y espíritu. Digo, cómo lo conceptualicen Sí. todos, ¿verdad? Es respetuoso Por y cada uno supuesto, puede por hacer supuesto. Claro, una claro. tesis de lo que cree. Sí, claro. Pero yo en lo particular sí creo que desde donde empezamos regresamos. ¿Qué nos duele y cuál es el proceso que tenemos que aprender? Pues el desprendimiento de todo. Que es como nos van preparando y que ahorita también está muy de moda ese tema, aprende Sí. a soltar. A Ahí, soltar. exacto, ¿no? Y que te es va lo que más llegando dicen como el ahora tema a los- una cierta edad. Los en donde ya te psicólogos tienes y que ir todo eso, preparando sí. para que Los no te duela tanto tanatólogos, eso, sobre todo, ¿no? practican mucho. Exactamente. Suelta. Nosotros Sí, o sea, mismos. te están preparando. ¿No? Ahora, Tienes que aprender. digo, en un accidente, alguien que le agarra sorpresivo, la muerto, o esa es la Sí. pregunta, ¿qué pasa con...? Sí. Porque ahí hay ruido, porque ahí se generan cosas. La verdad, no lo sé, pero de repente, efectivamente, sí, yo he vivido o viví una experiencia de ruidos. De ruidos, por ejemplo, en una casa donde actualmente, que también era por qué yo tenía que hacer la investigación para entender este fenómeno, es que Sí. en una casa, una propiedad de nosotros, sí escuchábamos ruidos que atravesaban la puerta, incluso no tiene mucho que... me quería dar miedo. Es la casa de mi mamá y curiosamente Sí, cuando hicieron cuando ciertas se fue su reparaciones, papá, no. así es, no, cuando hicieron las reparaciones, una remodelación que le hicieron a la casa tiene como 4 o 5 años atrás, los albañiles decían cuando dormían que dormían y llegaba una víbora y los Enrollaba. enrollaba y que gritaban ellos y todos tenían esa misma pesadilla. ¿Qué es? No sé. Hay un tema energético, si yo lo Sí. llevo a un plano Sí. de una mesa Sí, espiritual, tienen que yo sé soltar. que ellos me van a decir, ¿sabe qué? Ahí hay una energía, lo trabajemos así y probablemente me ayuden y lo puedan desaparecer. ¿Qué es en realidad? ¿Quiénes son? No lo No se sabemos. sabe, sí, pero existe esa... No Pero lo sí sabemos. existe la posibilidad. Sí. No lo sabemos. Maestro, Sí. Ujú. ¿qué debe, usted con su experiencia y todo eso, porque es lo más común, pero usted ya como ya lo ha vivido y escribió un libro con todos esos temas, ¿qué debe hacerse el ser común cuando siente
la presencia de algo a su alrededor. Ay, sí es cierto. ¿Sí? ¿Cuál ¿Qué te- debe la hacerse? ¿Qué debe recomendación? hacerse? ¿Cómo Ir reaccionar? a hacer una A oración, no sé. persignarme. Usted digo, ¿qué recomendaría en esos casos? Fíjense que lo dejo también a consideración De las creencias, de de todos. cada quien, sí. Pero Sí, sí. en mi caso, Pero ¿qué hago frente a unos problemas, frente a algo extraño, frente a algún cansancio que lo siento raro? Ya ¿Qué llegó la puedo? luz. Ya llegó la luz. ¿Qué podría hacer? Aparte que estamos hablando de algo místico, yo creo que hasta la todo oscuridad ya está se así, ¿no? está aplicando. La luz pero, nos llegó. ¿qué podría aconsejar? Yo diría que si usted cree en Dios, efectivamente. les voy a decir sí. la Vamos frase a de coincidir San en Miguel muchas el cosas. Arcángel, ¿no? Sí. ¿Quién como Dios? Yo soy un hombre de fe y que yo todo lo que hago lo pongo en las manos de Dios, nada más. Y nadie lo va a ¿Usted poner. sí cree en Dios? Claro. Perfecto. Soy un Entonces, hombre coincidimos. de fe. Un hombre Entonces, de fe y coincidimos. quien cree en Dios y está puesto bien en esa parte, aunque problema. lleguen tormentas y circunstancias, Efectivamente. no tan fácil, va a generar un acto que perjudique a su vida, a su patrimonio, a su familia. Todo lo que por ende se da, se recibe. Uno Sí. es sembrador en la vida. Uno cosecha lo que siembra, no hay otra. Y por eso es el tema del karma. Todo lo que se hace, se regresa, porque todo lo que nosotros elevamos al universo, regresa. Es natural, es un claro, tema claro. natural y es netamente comprobado. Entonces yo diría que queda a consideración, Ay, qué pero de miedo. acuerdo a la fe que uno tiene, pues vivir una vida normal, ¿no? Digo, ¿lo hay? Claro que lo hay. Sí. Pero les voy a decir algo, no puede ser eterno, porque hay una energía universal más grande que la que se hace en la Tierra. Ok. La que lo hace o algún ser por alguna razón de ayuda o no sé, desconozco por qué están en este plano. Y como decía Allan Kardec, si hay seres o hay espíritus y superiores, lo hay también inferiores, pero los inferiores son los que habitan, según él, en esa clasificación Sí. en la Tierra, ¿no? Son los que estamos Entonces, acá. aquí hay algo más y entonces no se compara a un plano grande, Claro, el universal. Claro, ¿no? claro. Hermes Trismegistus dice también, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. No hay otra. También. Y eso va a la comparación de esta lucha entre el bien y el mal. Hay una dualidad, no puede ser ni todo bien, ni puede todo. ser Tiene todo que mal. ser combinadito. ¿Qué debemos trabajar mucho? Nuestra preparación espiritual. La fortaleza que uno debe tener para estar frente a todas las circunstancias. Yo así lo pondría en ese plano. Digo, con paciencia, con prudencia y desde luego con mucha fe, ¿no? Creer en nosotros mismos, que es la parte fundamental Sí. de todo Tener esa confianza, Esa en, confianza en nosotros nosotros. mismos, ¿no? ¿Qué Y tanto en nuestro Ser contribuye Supremo. la Iglesia Católica en estos casos? Si uno se pone a orar en estos casos cuando recibe no ese tipo de presencias raras a veces de lo que estamos hablando. Yo creo que en el tema les voy a decir, especificar como tal. El espiritismo en la iglesia no es bien vista, ¿no? Sí. No es bien vista porque incluso la Biblia lo dice, ¿no? Todo aquel hechicero, Sí. alcohólico Santero. o santero y que habla así, son expulsados del reino Sí, y la sí, gloria de Dios. Eso es exactamente. claro, lo dice Sí. ahí en un tema y es tajante. Y digo, ¿Alcohólico también? los que son, no recuerdo qué parte, no le voy a dar la cita, pero habla de los que son adictos sí. al trago y habla así, una serie de cosas. Entonces, Mira. dice que no van a entrar al reino de los cielos, pero la pregunta que era, perdón, se me fue. Es Me que dice perdí. la iglesia. ¿Qué dice? ¿Cuál? ¿Qué La dice? Sí, posición, ¿no? La sí. posición, digo, no De soy la yo iglesia, un ¿qué sacerdote tan- ni qué el tanto otro. recomendable? La Sí. investigación Pero misma que como hizo. tal, digo, esas cuestiones sí son netamente prohibidas, ¿no? En Para ese la plan. iglesia, sí. Pero cómo ellos, yo he visto investigaciones e incluso
donde tiene que ver, hay una serie en Netflix, digo, no lo voy Ajá, a, no, no lo sí, voy a- dígalo. la de Sí, porque eso conocer le ayuda a Dios, mucha gente. algo sí. así de este, La cabaña es no un fue moreno, la no cabaña. recuerdo quien conduce, es un moreno, él que ha salido incluso en algunas películas de Morgan Freeman. Sí, Morgan Freeman. así es, donde habla sobre Dios y se va en varios procesos y habla también de los temas espiritistas. Y ahí les va. Resulta que él habla también de la gente que es poseída y que incluso la iglesia también lo clasifica, quién sí, quién no. Estaba viendo una película que se llama El Rito, voy a decir que cada cosa que ando viendo, No, pero está bien. como Pero es dice, parte de la parte de investigación, las saber, pues, investigaciones, claro. hay un sacerdote que expulsa a seres y que incluso llega un momento que él no lo controla y entra y empieza a tener situaciones. Los mismos problemas, sí. El Vaticano, digo, es una película. Sí, claro, ¿no? claro. El Vaticano lo empieza a estudiar el fenómeno, si era poseído realmente o era un problema mental. Ujú. Y dice, y yo lo trato de entender así, no sé cuáles sean las políticas o cómo traten en sí el fenómeno, pero en una película como tal menciona de que le dice, oye, estaba la persona ahí, ¡Qué miedo! ¿qué tengo en esta mano? Le dice, y no le contesta, ¿eh? Y dice, ¿qué tengo en esta mano? ¿Y qué tengo en esta mano? ¿Y qué tengo? Y no le contesta hasta que le grite, ¿qué tengo en esta mano? Dime. Y le contesta, era una mujer, tienes un billete, es $1. Y todos quedan sorprendidos y efectivamente era $1. Ella estaba poseída y la tenían y empieza el proceso de Oye, es la película de de, hoy. sí, De de desposesión. sacar desposesión. esa No. energía, Digo, ¿no? sí hay esos No, es casos. que hay unos espíritus muy Hay fuertes. esos casos, Sí. hay esos casos, claro que hay esos casos. Digo, vuelvo a insistir, su fortaleza depende de nuestra fortaleza Sí, también claro. espiritual. Perfecto. ¿No? Claro, es Cómo cierto. nosotros estamos bien con nosotros mismos, con nuestras familias, no sé, yo creo entenderlo así. Pero por alguna razón, o la otra también, que lo relacionan a dones espirituales, o sea que por alguna razón están entregando ciertos dones para curar, porque en el tema del Exactamente lo espiritismo que le en iba a Chiapa de decir, Corzo, sí. de algunas personas que tuve la oportunidad de investigar, digo, no lo quiero saber todo y respeto esa parte, es de que quienes a veces son poseídos, para que ellos puedan curarse, les tienen que entregar una mesa Y espiritual. que la tienen que aceptar, y luego si no la aceptan tienen problemas físicos hasta ellos, Así que es. empiezan con dolores de cabeza, con dolores de cuerpo, Ujú. no les empiezan a salir bien las cosas. Oiga, yo lo voy a invitar a mi programa también. Ah, ok, muchas Sí. gracias. Ya está Si aprovechando. esto tenemos que platicar, Sí. te lo voy a piratear aquí al No, maestro. no, lo importante es que se le dé continuidad. Sí, porque le vamos a dar una programa segunda, no es- segunda hora para que Sí. platiquemos de esto, maestro. De verdad, se lo digo en Sí, serio. muchas Lo voy a gracias. llevar. Hay que para que platiquemos, perdón, y para que continúe ese tema. Ya se nos acabó el tiempo, José Juan Mendoza. Pues En lo más desafortunadamente, picado. cuando estábamos, no, pero es bastante interesante. Ojalá nada más. En Chiapa de Corzo, si pudiéramos que establecer un número de personas que se dedican a esta actividad, hay un censo Sí, que se sí. conozca. Yo realicé un pequeño censo. Le voy a decir que Sí, esta es actividad un no es aproximado. pública. No, no es Sí. Claro, no, es, no, no. no es algo así, pero sí hay. No es, ¿cómo se le Lo- puede llamar? Una práctica, ¿no? Pero no es un oficio. No es como una profesión Sí, certificada. no, Sí, exactamente. ¿No? Y hay casos que, por ejemplo, dicen que, ¿sabe qué? Que ni quiero que me conozca. Hay quienes, exacto. y les voy a decir algo, en el tema, que es el tema más controvertido y que es un tema que mucha gente le interesa, es el tema precisamente del espiritismo. Por ejemplo, en ellos no les gusta que los den a conocer. Claro. En algunos casos. Efectivamente, sí. Muchos sí, porque muchos lo tienen como a lo mejor
como También, un pues, tema un de negocios, negocio, una Ahí venimos lo que es una decía manera, ahorita al y es principio. válido. Pero otros definitivamente son profesionistas, Sí. incluso profesionistas, y que Sí. dicen, ¿sabes qué? No, yo no lo tengo porque debo de tener, Sí, pero porque no. me la dieron y porque era parte de recuperar mi salud, pero no, no curo. O simplemente, curo, pero o si no curo quiero yo, hacerlo público. yo sé con quién, Sí, claro. pero no le con entro todo. Sí. al mercado, al Abierto, negocio. Al negocio. claro. Entonces uno queda sorprendido y dice uno, bueno, wow, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí tengo, no quiero dar cifras como Sí. tal, pero sí hay una gran cantidad. Y les voy a decir algo pasa en Chiapa de Corzo, en particular, que aquí se genera Es energía. una actividad muy fuerte de energía. Es que Eso Como cuánta práctica. historia, Sí, sí. cuánta Como historia, práctica. imagínese. No, Como práctica. ¿Cuántos De lo años? que hemos visto de la historia. Lo que nos ha platicado Sí. Marité Sí, y todo y eso todo esto que viene a no puede ser así nada tiene más de relación todo nos esto, fundamos sí. y aquí estamos y no pasa nada. Claro que tiene que haber algo, ¿no? Sí, hay Y momentos. Pero cargarse como de dice el energías, maestro, todo. sí, no es muy conocido, pero sí se sabe de todo Por esto, ¿no? supuesto. ¿Por qué? Porque pues el negocio es como los que salen en la televisión Claro. todas las noches, eso, a promocionarse de lo que pueden hacer, hasta una iglesia está involucrada en todo eso, ¿no? Sí, es Pero eso es otra cosa, totalmente otra cosa. Lo real, lo creo que es lo que nos está Claro. comentando aquí el maestro Rubén. ¿Algún otro medio donde encontremos su libro, maestro? Fíjense que había un convenio, creo que les quedó 500 libros a Coneculta, ya no supe la verdad si Ajá. lo distribuyeron, los entregaron a Casa de la Cultura. Yo doné unos libros a la biblioteca hace ya rato de la curandería, desaparecieron también, ya no Ah, están. Dios. Maestro, Ya- lo ya interrumpo. son- ¿Eso de desaparecer porque se vendieron o alguien los retiró del Yo mercado creo con alguna que- razón? Yo creo que más bien le servía para investigación. Puede ser, hay mucha Ajá, gente que están bueno. también investigando sobre el mismo tema y por alguna razón se los llevaron, ¿no? ¿Digital? No lo tengo en digital. La obra, perdón, está así y ya no tengo muchos ejemplares. Le comentaba que Sí, 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 tendré el original, que es el que tengo firmado ahí por muchos Sí, curanderos, sí, sí, sí. el que tiene Qué la magia. padre, que le- Sí, sí. Ay, Sí, ese sí. préstemelo. Y, Tú quieres hacer magia quiero. también. Les voy a decir algo que cuando estábamos haciendo ese libro, por alguna razón me faltaba recurso para publicarlo. Entonces metí una solicitud ¿Y por se ahí dio? y curiosamente se dio. Estaban de acuerdo. Aprobaron la otra parte y yo creo que desde ahí venía el libro a lo Sí, mejor ya. con mucha fuerza, ¿no? Claro. Digo, no es una receta, no vayan a pensar que es un libro con recetas mágicas donde No. van a encontrar la cómo hacer esto. historia, No. Hablar de personajes tan importantes en Chiapa de Sí. Corzo, porque es un reconocimiento también a ellos, porque Claro. uno lo puede, yo le puedo decir ahorita, ay sí, la santería y cosas así, no, pero sí ayudaron a mucha gente. Sí, sí, Han sí. ayudado a mucha gente y eso se agradece. Pero vamos a estar en otro programa. Claro que sí. Maestro, por favor, discúlpeme que nos tengamos Sí, que claro. despedir. Hoy se acabó el día. Desafortunadamente. José Juan ya, Mendoza, sí. muchísimas gracias otra vez No, por al contrario, acompañar gracias esta aquí al maestro por historia de estar por otra vez explicarnos con lo Gracias a que ustedes, no gracias a entendíamos. ustedes y desde luego gracias a quienes me hicieron su compadre Sí. también en esas mesas. Digo, no soy practicante del tema, Sí. lo respeto muchísimo, pero tengo amigos y compadres que en el camino nos hicimos. Claro. Incluso tuve que hasta entregar inclusive alguna mesa para alguien por allí Ah, en qué su padre, momento. Y qué bueno, padre. es parte de nuestro folclore, Claro. parte de nuestra historia, como decía. Pues gracias a todos. Pues- ¿Usted es chiapacorseño? Chiapacorseño de pura cepa. Excelente. ¿Demasiado joven? Gracias. ¿45 años? No. ¿No? Ya estoy muy viejito. Bueno, no vamos a decir, no vamos a decir la edad, pero me da gusto todavía que volver. Otra Estoy persona. en los 30 todavía. Ah, pero excelente. no salgo de los Jovencita. 30. Ah, bueno, No voy a ser hasta ahí lo perfecto. dejo. Son descumplis después. Pues gracias, maestro. Gracias, y yo creo que esta historia continuará. Por como supuesto, decía, lo vamos a sí. llevar allá con Mujeres con Edith Biester, que nos vamos a ver mañana a las 9 de la noche, no sé, ay no, podemos corregir esa parte. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad, y vamos a invitar aquí al maestro a Mujeres con Edith Biester
para que nos estemos viendo por allá. Muchas gracias y que tenga excelente noche. Muchas Hasta gracias luego. a todos y nos despedimos por hoy desde Chiapa de Corzo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. maestro Gracias. Gamboa.